Un grato saludo para todos ustedes. Estaba leyendo aquí en 1 Corintios este texto, dice versículo 21, capítulo 1, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nosotros hemos sido tratados de diversas maneras, los cristianos, fanáticos, los locos, en tiempo del aviamiento. Si usted va y rescata el Mercurio de los años 1906 en adelante, va a encontrar allí reportes de periodistas que hablan de locuras que se están realizando en las iglesias y aparece ahí en la historia. Por ejemplo, las manifestaciones espirituales que nosotros aceptamos, sean danzas, hablar en otras lenguas, manifestaciones espirituales, en aquellos años, gente nueva, se manifestaba Dios en ellos. Algunos eran extravagantes, pero los periodistas lo lograban entender y entonces algunos de ellos decían que el pastor norteamericano, cuando estaba la gente reunida allí en el templo, habían momentos que comenzaban a saltar porque el pastor tenía un brebaje allí detrás del púlpito llamado la sangre del cordero. Y le tiraba a las personas o lo hacía beber de ese brebaje, la sangre del cordero. Y todo esto aparece en la historia, en diarios de la época, y nosotros entendemos bien. Eran llamados locos, fanáticos. Pero la palabra de Dios dice que le plugo a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. ¿Por qué motivo? Porque una experiencia incluso de este tiempo, un familiar que llegó a ser pastor, resulta que estábamos predicando más o menos en la década del 70 en la plaza de Viña del Mar y él trabajaba en la Industrias Lever en El Salto y estaba esperando a un amigo allí en la plaza y después de la predicación él fue siguiendo al grupo de predicación y llegó a la iglesia, se sentó en la última banca allí y comenzó a asistir. Y los hermanos después de algunos días lo invitaron a participar de una visita a una iglesia en Curacaví. Él fue para allá también y en una reunión el predicador estaba predicando, estaba hablando del poder de Dios y hablaba del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y entonces invitó allí a las personas a orar y decía, ¿quién quiere recibir al Cordero de Dios? Y dice este hermano que llegó a ser pastor, él estaba allí y él dijo, yo quiero recibir. Y dice que delante de sus ojos apareció un corderito y cuando él dice, yo quiero recibirlo, dice que ese cordero lo vio, que saltó, entró en su boca y él comenzó a adorar. Pero ¿sabe cómo adoraba? Él decía como una oveja, ve, ve, ve. Quería hablar y le salía el grito de un cordero, una locura. Pero él sintió en su corazón una tremenda bendición, obtuvo salvación y llegó a ser un ministro del Evangelio. Es importante, porque plugo a Dios salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Siempre van a suceder estos hechos misteriosos para entontecer la sabiduría de los sabios, de los entendidos. Porque aquí dice claramente que lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En la Biblia encontramos distintos hechos necios. Por ejemplo, Gedeón
Cuando Dios quiso usarlo para derrotar a los madianitas, Él llamó al pueblo 22,000, Dios le dijo, son muchos. Dile que se vuelvan a su hogar los que se casaron recién y todo. Quedaron 11,000. Dios le dijo, todavía son muchos, porque yo voy a salvarlos a ustedes, los voy a usar. Y le dice que vayan al arroyo y beban agua, y los que beban agua como lo hace un perro, a eso lo vas a dejar aparte. Y fueron 300 los escogidos. Y entonces en la noche Gedeón le dijo, vayan a sus casas y traigan una antorcha y un jarrón. Y luego en la noche se fueron donde estaba el campamento de los madianitas y a una voz gritaron, por Jehová y por Gedeón, quebraron el jarrón, la antorcha encendida, y los madianitas en la oscuridad sacaron su espada y se mataron unos a otros. Una locura, insensato, pero la sabiduría de Dios venció a los madianitas. Te puedo contar muchas historias. Los muros de Jericó, cuando cayeron a plomo, desaparecieron y el pueblo entró. ¿Cómo lo hicieron? Caminaron 7 días rodeando allí y el último día dieron 7 vueltas, gritaron y los muros de Jericó cayeron a plomo, dice la versión antigua. ¿Por qué? Porque lo necio de Dios es más sabio que lo de los hombres. Dios te bendiga. El Evangelio es una locura, pero una locura del reino de los cielos.